Aquella noche en Barcelona. Cuando descubrí los mensajes en su teléfono. Sentí como el mundo se detenía en un segundo eterno. Mi esposa. Elena. La mujer con la que había compartido 10 años de matrimonio. Planes de futuro y hasta el sueño de una casa en las afueras de Madrid. Me había traicionado con mi mejor amigo. Javier. No era un error pasajero. No, eran meses de mentiras calculadas. Encuentros en hoteles discretos de la Gran Vía. Risas compartidas a mis espaldas mientras yo trabajaba hasta la madrugada en la oficina para mantener nuestro nivel de vida. Eres patético, Alejandro, me dijo ella al día siguiente, cuando la confronté en nuestra cocina, con la taza de café temblando en mi mano. Siempre lo has sido. Javier al menos sabe lo que quiere. Y no se conforma con esta vida mediocre que tú nos das. Sus palabras no fueron un grito, fueron un susurro frío. Preciso. Como un cuchillo que se desliza sin resistencia. Me humilló no solo con la infidelidad, sino con la negación absoluta de mi valor como hombre. Como marido. Como persona. No vales nada sin mí. Y pronto lo verás. Salí de casa esa mañana sin responder. Con el pecho apretado por una rabia que no sabía cómo canalizar. Perdí todo, el respeto de mis círculos sociales, porque Javier era parte de ellos. El charmante empresario que todos admiraban. Mi estabilidad emocional. Y poco después. Parte de mi trabajo. Porque la concentración se me escapaba en reuniones importantes. Los amigos comunes eligieron bando rápidamente, las invitaciones a cenas cesaron. Las llamadas se volvieron incómodas. Elena se mudó con él a un ático en Chamartín. Financiado en parte con el dinero que yo había ahorrado para nuestra hipoteca. Y yo me quedé en el piso vacío de Malasaña. Rodeado de fotos que no tiré porque aún no podía admitir la derrota total. Los primeros meses fueron un infierno de contención. Me levantaba cada día. Iba al gimnasio para canalizar la ira en pesas y carreras interminables por el Retiro. Donde el aire fresco de Madrid me recordaba que seguía vivo. Bebía solo los fines de semana. Lo justo para dormir sin sueños. Leía libros sobre estoicismo. Psicología. Cualquier cosa que me ayudara a entender por qué no explotaba. Por qué no los confrontaba en público o hacía una escena. Porque sabía que eso sería perder del todo. En España, las leyes favorecen al que mantiene la calma, un escándalo público solo me habría dejado como el loco celoso. Mientras ellos salían fortalecidos. Me convencí de seguir viviendo por rutina. Trabajaba como arquitecto freelance. Proyectos pequeños que aceptaba para pagar las facturas. Observaba sus vidas en redes sociales, no los seguía. Pero amigos comunes compartían stories. Elena publicaba fotos de viajes a Ibiza. Cenas en restaurantes de moda. Con Javier sonriendo como si nada hubiera pasado. Él. Tan inteligente. Tan calculador, había sido mi socio en un proyecto fallido años atrás. Y ahora usaba mis contactos para ascender en el mundo inmobiliario madrileño. No eran monstruos, eran personas normales. Ambiciosas. Que justificaban su traición con excusas como la vida es corta o merecemos ser felices. Pero algo cambió una tarde de otoño. Caminando por la Puerta del Sol entre la multitud. Vi a Javier de lejos. Riendo con un cliente potencial. En ese momento, comprendí que el silencio no salvaba a nadie. Mi sufrimiento no los tocaba, solo los hacía más audaces. Si quería justicia, tenía que crearla yo. Pero no con violencia física, eso era para perdedores. Tenía que ser sutil. Usando las mismas reglas del juego que ellos dominaban, la apariencia. Las conexiones. La manipulación emocional. Empecé a observar.
Tomaba notas mentales de sus hábitos, las fiestas a las que asistían. Los socios de Javier. Las inseguridades de Elena que yo conocía mejor que nadie, su miedo al envejecimiento. Su necesidad de validación constante. Dudaba. Por supuesto. ¿Valía la pena convertirse en alguien capaz de esto? ¿No era mejor olvidar y reconstruir? Pero cada vez que veía sus publicaciones felices, la rabia volvía. Más fría. Más racional. El primer paso fue pequeño. Casi inocente. Contacté a un viejo conocido. Un periodista freelance que debía favores. Le pasé información anónima sobre irregularidades en uno de los proyectos de Javier, nada ilegal grave. Solo licencias dudosas que yo sabía por haber trabajado con él antes. No era venganza directa, era una semilla plantada. Esperando germinar. Los días siguientes a esa filtración anónima fueron de espera tensa. Leía los periódicos económicos madrileños. Buscaba noticias sobre inspecciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid. Nada inmediato. Por supuesto, la burocracia española es lenta. Pero implacable cuando se activa. Javier seguía posteando sobre sus éxitos. Pero yo notaba sutiles cambios, menos showries de lujo. Más excusas para cancelar eventos. Mi vida cotidiana se volvió un ejercicio de control. Por las mañanas. Corría por el Parque del Oeste. Sintiendo el viento cortante de noviembre en la cara. Recordándome que el dolor físico era preferible al emocional. Trabajaba en mi estudio improvisado en el salón. Diseñando planos para clientes menores. Pero mi mente estaba en otro lugar. Analizaba perfiles de LinkedIn. Conversaciones pasadas. Buscando grietas. Elena era el punto débil. La conocía desde la universidad en Barcelona. Donde nos enamoramos entre clases de arquitectura y noches en la Barceloneta. Sabía que bajo su fachada de mujer independiente había una fragilidad, el miedo a la soledad. Heredado de una infancia con padres divorciados. Javier. Con su carisma. La llenaba temporalmente. Pero yo sabía que no duraría. Él era un oportunista, coleccionaba relaciones como trofeos. Decidí acercarme indirectamente. Creé un perfil falso en Instagram. Una mujer atractiva de unos 30 años. Ejecutiva en marketing. Con fotos robadas de una modelo europea. Empecé a seguir a Javier. A liquear sus posts sutilmente. Él mordió el anzuelo rápido, los hombres como él siempre lo hacen. Comentarios inocentes. Luego mensajes privados. No era para seducirlo, era para documentar. Para tener pruebas de su infidelidad hacia Elena. Mientras tanto, mi conflicto interno crecía. Por las noches. Solo en el piso. Me cuestionaba, ¿quién era yo ahora? El Alejandro de antes habría perdonado. O al menos ignorado. Este nuevo observaba. Planeaba. Se regocijaba en secreto con cada pequeño tropiezo de ellos. Una vez. Casi abandono todo, una amiga de la facultad me invitó a una cena. Y por un momento. Pensé en empezar de cero. Pero al ver una foto de ellos en una gala benéfica. La determinación volvió. La primera consecuencia real llegó en diciembre. El Ayuntamiento de Madrid abrió una investigación sobre el proyecto de Javier en las Tablas. No era grave aún. Solo retrasos y multas potenciales. Pero suficiente para que perdiera un inversor clave. Lo supe por un contacto en la administración, nada ilegal. Solo una llamada casual. Javier culpó a envidiosos. Pero yo sabía que era el comienzo. Elena empezó a mostrar signos de estrés en sus posts, menos sonrisas perfectas. Más frases ambiguas sobre tiempos difíciles. Contacté a otra conocida. Una psicóloga que había tratado a Elena años atrás por ansiedad.
Le mencioné preocupación por una amiga común, plantando dudas sobre la estabilidad de Javier. El precio que pagaba yo era la soledad absoluta. Amigos me evitaban, temiendo el drama. Dormía poco, obsesionado con timelines y escenarios. A veces, me miraba al espejo y no reconocía la frialdad en mis ojos. ¿Era esto justicia o solo odio disfrazado? Pero seguí. El siguiente paso fue más arriesgado, infiltrarme en su círculo. Usando un nombre falso. Me presenté como inversor potencial en un evento networking en el Palacio de Cibeles. Vi a Javier de cerca, charlando con confianza fingida. Intercambiamos tarjetas, él no me reconoció. Gracias a la barba que me había dejado y los kilos perdidos. Esa noche, al volver a casa, sentí una euforia peligrosa. No era satisfacción, era adicción al control. El encuentro en el evento marcó un punto de no retorno. Javier me invitó a una reunión informal en su oficina de Castellana, creyendo que era un posible socio. Acepté, preparándome mentalmente durante días. Me vestí con un traje impecable. Practiqué una sonrisa neutra frente al espejo. Llegué puntual, observándolo en su elemento, escritorio amplio. Vistas a la Sierra Madrileña nevada. Fotos con Elena enmarcadas. Hablamos de proyectos inmobiliarios, yo fingía interés, soltando datos precisos que lo impresionaban. Tienes buen ojo, Alejandro. Espera. ¿Nos conocemos? Preguntó en un momento, frunciendo el ceño. Negué con calma. Quizá en algún evento. Madrid es pequeño. El río. Pero noté la duda. Era inteligente, no subestimarlo era clave. Durante la charla, mencioné casualmente problemas burocráticos en proyectos similares al suyo. Vi cómo se tensaba. Nada grave, dijo. Pero su voz traicionaba nervios. Planté más semillas, hablé de competidores agresivos, de filtraciones internas. Al salir, me sentí expuesto. ¿Y si investigaba mi identidad falsa? El riesgo me provocaba adrenalina, pero también ansiedad. Esa noche, caminé horas por Gran Vía, entre luces navideñas y turistas, cuestionando mi cordura. Elena, mientras, empezaba a resquebrajarse. A través del perfil falso, ahora amiga virtual de Javier. Vi mensajes coquetos suyos con otras. Los capturé, anonimizados, y los envié a una cuenta secundaria de Elena, como advertencia de una amiga preocupada. No acusador, solo suficiente para sembrar paranoia. Ella reaccionó como esperaba, confrontó a Javier. Según deduje de posts crípticos y cancelaciones. Su relación, construida sobre mi ruina, empezaba a tambalearse por sus propias grietas. Pero el costo emocional era alto. Tuve un ataque de pánico una madrugada, recordando momentos felices con Elena, nuestra boda en Sevilla. Bajo el sol andaluz. Lágrimas vinieron, seguidas de rabia. Me convencí, ellos no merecían piedad. Porque no la tuvieron conmigo. Avancé. Contacté a un ex socio de Javier, al que él había traicionado años atrás, ironía pura. Compartí documentos viejos. Nada ilegal. Solo para avivar rencores. Pronto, rumores circularon en el sector, Javier perdía credibilidad. En enero, la investigación municipal escaló. Multa de 50.000 euros. Proyecto paralizado. Javier vendió parte de sus acciones para cubrirla, afectando su liquidez. Elena,
Dependiente de su estilo de vida. Empezó a quejarse en privado, lo supe por una amiga común que, por fin, me habló con compasión. Dudé de nuevo. ¿Parar ahora? Habían sufrido. Pero no lo suficiente. La humillación que yo padecí era diaria. Permanente. Seguí. Más calculador. El siguiente movimiento, manipular su entorno social. Anónimamente. Sugería a organizadores de eventos que Javier tenía problemas legales pendientes. Invitaciones cesaron. Aislados. Peleaban más. Yo. Meanwhile. Reconstruía mi carrera. Gané un concurso de arquitectura sostenible. Premio en Valencia. Ironía, mi éxito nacía de esta oscuridad. Pero la humanidad se erosionaba. Soñaba con sus rostros distortos. Despertaba sudando. ¿Quién ganaba realmente? Primavera llegó a Madrid con flores en los balcones y un calor prematuro que anunciaba tormenta. Javier y Elena seguían juntos. Pero agrietados. Él bebía más, lo vi en un bar de Chueca. Por casualidad fingida. Ella buscaba terapia. Según Lix. Mi plan entró en fase crítica. ¿Usando contactos? Filtré información a Hacienda sobre irregularidades fiscales en la empresa de Javier, datos reales. De cuando éramos socios. No inventados, solo recordados y enviados anónimamente. La inspección llegó rápido. Cuentas congeladas temporalmente. Estrés máximo. Javier pidió préstamos. Endeudándose. Elena, aterrorizada por perder el estatus, empezó a cuestionar todo. Intercepté sus comunicaciones, nada hacker, solo observación y deducción. Mensajes de ella a amigas, no sé si vale la pena. De él, excusas. Promesas. El precio para mí, paranoia creciente. Creía que me vigilaban. Revisaba cerraduras 2 veces. Amigos notaban mi cambio, uno me confrontó, Alejandro. Pareces otro. No respondí. Avancé con Elena directamente. Usando un número bloqueado. Envié mensajes recordando detalles íntimos solo yo sabía. No amenazas, solo recuerdos que la desestabilizaban. ¿Recuerdas aquella noche en Sitges? Alguien más lo sabe ahora. Ella colapsó. Confrontó a Javier. Pensando que era una ex suya. Pelea épica, vecinos llamaron policía. Escándalo contenido. Pero daño hecho. Javier investigó. Acercándose peligrosamente a mi identidad falsa. Tuvo una reunión con mi inversor. Pero cancelé último minuto. Riesgo alto. Pero excitante. Mi Mautum Pit, gané un proyecto grande. Pero no disfrutaba. El éxito sabía vacío sin compartirlo. ¿Era esto libertad o prisión autoimpuesta? Ellos se separaron temporalmente. Elena volvió al piso viejo. ¿Sola? Javier luchaba legalmente. Yo observaba desde sombras. Planeando el golpe final, exponer todo públicamente. Pero de forma que pareciera autodestrucción suya. Pero dudaba. ¿Destruirlos completamente me restauraría? Verano madrileño asfixiante. Con terrazas llenas y yo en mi piso. Ventilador zumbando. Javier perdió el ático, subasta inminente por deudas. Elena trabajaba en un empleo precario. Lejos de su vida anterior. El clímax se acercó. Preparé un dossier completo, pruebas de infidelidad. Irregularidades. Todo legalmente obtenido. Lo envié a un medio digital conocido por escándalos societarios. Anónimamente. La noticia explotó en septiembre, empresario madrileño envuelto en escándalo fiscal y personal.
No nombres directos al principio. Pero detalles suficientes. Javier demandó. Pero perdió momentum. Elena me llamó, número viejo. ¿Eres tú? ¿Alejandro? Por favor. Vale. Su voz rota. Suplicante. Por un segundo. Vacilé. Recordé su humillación. No sé de qué hablas. Respondí frío. Colgué. Javier confrontó públicamente envidias. Pero socios lo abandonaron. Quiebra inminente. Yo prosperaba profesionalmente, Premio Nacional de Arquitectura. Invitaciones volvían. Pero las rechazaba. La venganza consumía. El costo, nightmares constantes. Aislamiento total. ¿Miraba manos temblando, a un humano? No paré. Último paso, asegurarme de que nunca recuperaran. Otoño volvió. Hojas cayendo en el retiro como mis ilusiones pasadas. Javier se mudó a provincia. Carrera arruinada. Elena desapareció de redes. Rod. Yo gané todo externamente, reconocimiento. Dinero. Pero interiormente. Vacío. Una noche. Solo. Pensé en ellos. No arrepentimiento, solo fatiga. ¿Valió la pena convertirse en monstruo para castigar a dos egoístas? O peor, ¿fui yo el verdadero perdedor desde el principio?